En este ejercicio de geometría, lo que dice es hallar el área de un hexágono inscripto en una circunferencia de 4 centímetros de radio. La alumna anotó, a mí me da 24 y acá nos tomó el símbolo, 3. Y en el cuadernillo da 540. Bien, vamos a empezar primero lo primero. En el cuadernillo 540. El hexágono inscripto en la circunferencia. Acá tenemos el dibujo. El hexágono, este polígono regular que tiene 6 lados, iguales entre sí, como cualquier polígono regular, igual a los 6 ángulos interiores, está inscripto adentro de la circunferencia. La superficie del hexágono necesariamente es menor que la superficie de todo el círculo, de radio 4 centímetros. Pero bueno, podemos empezar viendo a ver cuánto es. Por ejemplo, cuánto sería la superficie de todo el círculo. La superficie de todo un círculo sería pi por radio cuadrado. Por lo tanto, esto sería pi por 4 centímetros al cuadrado. Si hago esto, evidentemente me va a dar 16 por pi, y eso da 50,26. O sea que el círculo 50,2, pongámosle, 50,2 centímetros cuadrados tiene el círculo, adentro de lo cual está inscripto el polígono regular, de manera tal que la superficie del hexágono es menor todavía que esa. Así que ya podemos darnos cuenta de que el cuadernillo está mal, y que me digan 540 centímetros cuadrados de superficie de ese hexágono está totalmente mal. Entonces, lo demás sería, bueno, ahora vamos a tratar de resolverlo como corresponde. Para resolverlo, bueno, evidentemente nos tenemos que dar cuenta que hay un ángulo central que es de 360 grados. El ángulo central. Si lo partimos en n partes, en este caso es un polígono de 6 lados, entonces 360 dividido 6 va a dar 60. 60 grados. Significa que cada una de estas porciones tiene 60 grados. 60, 60, 60 da 180. 60, 60, 60, lo otro 180. Bien, eso nos sirve ¿por qué? Porque en general lo que ocurre con un polígono inscripto en una circunferencia, aquí me va a costar un poco graficar esto, pero lo que ocurre en general cuando hay un polígono inscripto en una circunferencia es que los triangulitos, podríamos decir así, o porciones que van quedando cuando uno traza el polígono, son normalmente isósceles, debido a que tienen dos lados iguales, que son los dos radios del círculo en el cual el polígono está inscripto, porque recordemos que al estar inscrito nos damos cuenta que este es un radio, este es otro radio, este es otro radio, etcétera, etcétera. Entonces, justo los vértices tocan puntualmente a la circunferencia. Entonces, en general se trata de un triángulo isósceles, con dos radios iguales y un lado L, que sería el lado del polígono, desigual a los dos radios. Por eso, en general, es isósceles. Recordemos entonces que en un triángulo isósceles lo que tenemos es básicamente que hay, aparte de haber dos lados iguales y uno desigual, también hay dos ángulos iguales y uno desigual. Si hablamos de que este es un triángulo isósceles, este ángulo isósceles, por ejemplo, tendría estos dos lados iguales y este lado desigual. Y con respecto a los ángulos, los dos ángulos que quedan acá serían ángulos iguales y el otro es un ángulo desigual. Esa es la característica de todo triángulo isósceles. Esperamos encontrarnos con un triángulo isósceles siempre que vemos una de estas porciones, podríamos decir así, o uno de estos triangulitos de cada polígono regular. Fenómeno. Normalmente, acá los dos radios serían los dos lados iguales, y el ángulo que forman los dos radios sería normalmente el ángulo desigual. En este caso hemos visto de que los 360 grados se dividen en 6 partes iguales, porque hay 6 triangulitos debido a que el polígono tiene 6 lados. 360 dividido 6 da 60, entonces 60 grados es el ángulo que forman los dos lados iguales. Por lo tanto, 60 grados sería supuestamente el ángulo desigual, y los otros dos ángulos, serían iguales entre sí. Entonces, de esa manera podríamos decir que la suma de los tres ángulos interiores de cualquier
triángulo es igual a 180, entonces estos dos ángulos, que por el momento no sabemos cuánto valen, le voy a llamar X. Entonces, el ángulo desigual que forman los dos lados iguales, radio-radio, que sería 60 grados más dos veces X, o sea, más X, tiene que sumar los 180. De ahí se deriva que 2X es igual a 180 menos 60, o sea que 2X es igual a 120. Por lo tanto, X es igual a 120 dividido 2, y eso me va a quedar igual a 60. 60 grados. Entonces, los dos ángulos desiguales, los dos ángulos que son iguales entre sí, también valen 60, de manera tal que estamos en un triángulo equilátero. Los tres ángulos valen lo mismo, en este caso particular, solamente en el hexágono, que es el polígono de 6 lados, quedan los 6 triangulitos equiláteros. Para cualquier otro polígono de 5 lados, de 4, de 7, de cualquier número n, no se va a dar y va a ser siempre un isósceles, el triangulito que va a quedar en cada una de las porciones, digamos, o triángulos congruentes, en lo cual se puede partir el polígono regular. Entonces acá queda probado que es un equilátero. Si es un equilátero, significa que el lado mide lo mismo que el radio. Entonces estamos ya con el lado midiendo lo mismo que el radio. Vamos a borrar algunas de los cálculos que hicimos. Ya sabemos entonces que se trata de un triángulo equilátero. Entonces, la superficie de un polígono regular, como bien dice el apunte acá, es n veces n triangulitos, y cada triangulito de esos es igual a el lado por la apotema sobre 2. Y la apotema es la altura de cada triángulo. Por ejemplo, miremos este triángulo inferior que hay acá, este triángulo normalmente isósceles, y en este caso equilátero. La apotema sería esta altura, entonces evidentemente es un segmento perpendicular a la base que llega a este vértice, y ahí me voy a meter ahora con el teorema de Pitágoras. Lo que voy a hacer es representar esta mitacita, digamos, de ese triangulito, ¿no? De manera tal de poder trabajar con el teorema de Pitágoras. Representando esa mitad de ahí, podríamos decir lo siguiente. El radio sería este segmento del centro al punto, al vértice, tendríamos un radio de 4 centímetros. Como esto es un triángulo normalmente isósceles, esta altura, trazada con respecto a la base desigual del triángulo isósceles, divide al dicho lado desigual en dos partes iguales, así que esto sería 2 centímetros, la mitad de 4. Y con eso vamos a poder sacar la apotema, que sería la altura de ese triángulo. Entonces aplicamos Pitágoras y quedaría la hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los cuadrados de los catetos, 2 al cuadrado más la apotema al cuadrado, 4 al cuadrado es 16, menos 4, que pasa restando, que es 2 al cuadrado, es la apotema al cuadrado, 16 menos 4 es 12, 12 es la apotema al cuadrado. De esa manera, la raíz cuadrada de 12 es igual a la apotema. Recordemos que 12 lo podemos factorizar como 4 por 3, y el 4 puede salir afuera a la raíz cuadrada como un 2. Entonces quedaría que la apotema vale 2 raíz de 3. Queda el 3 adentro y sale el 4 afuera a la raíz como 2. 2 raíz de 3 es la apotema. Finalmente el perímetro sería n veces cada uno de esos triángulos. Como cada triángulo tiene una superficie de lado por apotema, base por altura sobre 2, lo eso se multiplica por n lado, y finalmente ya sabemos que n por L es el perímetro, así que la fórmula práctica era perímetro por apotema sobre 2. El perímetro es 6 veces el lado, pero ya sabemos que el lado es igual al radio, entonces el lado del polígono es igual al radio, debido a que esos triángulos ya hemos probado que son equiláteros, y por lo tanto vamos a tener el perímetro 6 veces por 4 centímetros, por la apotema 2 raíz de 3 centímetros sobre 2. De esa manera podríamos decir lo siguiente. Se me va el 2 con el 2 y quedaría que la superficie del polígono sería igual a, vamos a seguir para acá arriba, porque no hay lugar por ningún lado, vamos a seguir por acá arriba, la superficie del polígono del hexágono será igual a ¿qué? 6 por 4, 24, 24 raíz de 3 centímetros cuadrados, y ese sería el valor, el resultado. Pienso que eso quiso anotar la alumna acá, porque no apareció bien este símbolo, pero probablemente haya sido eso, 24 raíz de 3. Ese sería el valor correcto. Así que bueno, es un error el grosero error, digamos, del enunciado del cuadernillo de
prácticas de matemáticas.